Este es un episodio especial del podcast El siglo XXI es hoy. Soy Félix, vivo en Bogotá, Colombia, y voy a compartir contigo una charla con un gran amigo mío y que además sabe tanto que no paro de aprender de él constantemente. Hoy quise llamarlo y preguntarle algunas cosas que voy a compartir contigo que estás oyendo este podcast. Te presento a Juan Carlos Ortiz, presidente de la compañía de publicidad DDB para todas las Américas y para España y Portugal. ¿Cómo va la vida? Advertencia, este podcast contiene fuerte acento bogotano. ¿Cómo va todo el libro, viejo? ¿Cómo va? ¿El libro viejo o el libro nuevo? El libro nuevo, ¿cómo va, viejo? ¿Qué hay de nuevo, viejo? Bien, todo muy chévere. Bueno, ¿y dónde es ese espacio tan maravilloso? ¿Dónde está usted? En mi casa. ¿Qué tiene detrás de ustedes? Déjeme, que no alcanzo a reconocer lo que tiene como ese círculo ahí, ¿qué es? Rueda de bicicleta. Y le puso cosas. Siempre tuve ganas de hacerme una réplica de un Duchamp. Sí, claro, ese es su ready-made. Ese es su ready-made. Pero lo postergué y lo volví a postergar hasta que mi esposa me dijo, no. Yo lo hago. Ah, pero el puta está bueno, marica. Esa es la versión del ready-made nueva. Es distinta porque está descolgada y tiene ganchitos de ropa de... Sí, eso veo. De ropa, los de maderita, los de madera. Con entradas de conciertos y vainas así. Está un programa de Lelutier. Sí, tan bueno Lelutier, marica. Hace tanto no escucho nada de Lelutier que me encantaría volver otra vez a verlos. Claro que yo no sé si están haciendo muchas cosas últimamente, pero esos tipos sí que eran geniales, ¿no? Están haciendo... ¿Cuál? Chist. Nuevas funciones de lo mismo, siento yo. Ya como un reciclaje de los clásicos. Pero tiene unos clásicos que son increíbles, que uno se los puede ver 100 veces, man. 1000 veces. Claro. Rodrigombia, no. Sí. Bueno, ese ya no lo hacen porque no está Ernesto Acher. De acuerdo. Don Rodrigo no está, entonces no tiene sentido hacer Rodrigombia sin Don Rodrigo. Rodrigo sin Rodrigo. Y se acuerda las Majas del Bergantín. Sí. Y se acuerda de La colgué de una abedul. Maravilloso. Ese es un clásico, ¿no? Cambiar el orden de los versos para generarle el chiste. Espectacular. Usted sabe que yo le conté el otro día, hace años, que yo me subí a un avión que iba de Montevideo a Buenos Aires y me tocó sentarme al lado de ellos. Y de pronto todo le luité y yo decía, wow, ¿qué es esta emoción, Mari? Estuve con ellos ahí sentado y me tocó en la silla exactamente al lado, que fue con el que más hablé, el que era el presentador. Munstock. Sí, el que iba narrando las historias y eso, no, muy divertido. No, eso iba a haber sido por ahí hace unos 8 o 9 años. Iban a Buenos Aires a una presentación y no sé si iba yo para Buenos Aires o para Montevideo, una de las dos, no me acuerdo, creo que era Buenos Aires, Montevideo, pero era entre esas dos ciudades y sentarse al lado de los tipos fue muy emocionante, increíble. En aviones se debe encontrar a Raimundo a todo el mundo. ¿Cuál fue la foto que puso la otra vez? ¿A Bono tal vez se encontró o alguien así? No, eso me he encontrado una cantidad de gente, viejo, usted no se imagina todo lo que me encuentro en aviones, es increíble. Yo digo siempre que para los aviones son como un pequeño mundillo, se encuentra usted de todo, o sea, son como investigaciones de mercado aéreas y que usted tiene acceso totalmente, entonces personajes, historias, cosas que pasan, cosas que no pasan. Es increíble realmente los aviones. Y además que no hay escape porque esto está encerrado, entonces le toca. Es divertido, realmente es un lugar muy especial. He aprendido a apreciar y a inspirarme mucho con los aviones, definitivamente. Me gusta. Ahora últimamente que el Wi-Fi está conectado, sobre todo para los viajes locales, entonces pierde uno como esa capacidad que tenía de ser el templo donde uno se concentraba, porque ahora a veces se conecta uno y empieza a echar. Siguen lo mismo que estaba en tierra. Sigue abajo, sí, eso no me gusta tanto porque se está volviendo el aire como la tierra con toda esa vaina como dirían ahí, del wifi. Del wifi arriba, pero bueno, eso. Hay que seguir adelante. Bueno, ¿y usted qué, señor? ¿Cómo va ese podcast? ¿Cómo van sus cosas? ¿Todo bien? Chévere, muy bien. Venga, espere, voy a empezar a ponerle... Pues hágale. Porque es una charla muy chévere, muy bacana. Bueno, pero la estoy grabando, entonces que no se me vaya. Lo de los aviones es muy interesante porque para quien esté oyendo, Juan Carlos Ortiz es la persona que hizo el primer, y yo creo que hasta ahora único, libro, bueno, ya se fue único, ya para qué digo yo, escrito en BlackBerry en un avión. Bueno, en uno no, en muchos aviones. Porque iba escribiendo un capitulito cada vez en cada uno de los viajes, porque a Juan Carlos le toca viajar por todo el mundo por su trabajo y pasa tanto tiempo en aviones que aprovechó todos esos ratos en una gran temporada para escribir un libro que era Cortos, el cual ya va en cortos y medio.
Se consiguen en plataformas electrónicas, se los recomiendo. El mío es de papel, está firmado, por suerte. Pero oiga, yo estaba pensando, ¿qué forma existe de autografiar un libro electrónico? Sí, esa es una buena pregunta. Yo estuve averiguando eso y obviamente uno puede hacer firmas y mandarlas electrónicamente, ¿no? Como cuando usted firma un documento o firma un cheque y lo manda electrónico. Pero obviamente lo manda, sí. No lo plasma. Entonces todavía ese tema, fíjese que es interesante porque sigue siendo todavía como un espacio que no está totalmente terminado, ¿no? O sea, esa juntanza entre el mundo virtual y el mundo real, que está expresada de una forma muy linda por una firma, todavía no ha encontrado el acople 100%, ¿no? Yo tengo una hipótesis. Sí. No me ha pasado que me digan, pero mándame el libro autografiado. Pero estoy pensando que cuando se presente el momento voy a decir, no te lo puedo autografiar porque es un libro electrónico, pero te mando una selfie. Sí, eso puede ser una selfie, de acuerdo. La selfie puede ser también un tema interesante. Curiosamente, me pasó con me acuerdo, creo que era Bunbury, tal vez. Bueno, algún músico tenía un requerimiento sobre las fotografías. Sí. Porque en realidad, para las personas muy reconocidas de ese tipo, que la gente los ve en los aeropuertos y les dice, antiguamente les pedían un autógrafo, y eso se cambió por, venga, me tomo una foto con usted. De acuerdo, es cierto. ¿Nos tomamos una foto? Y es muy cierto lo que usted dice. Antes era fírmame acá, ahora es saquémonos una foto. Entonces es una nueva forma, es como el autógrafo de alguna manera visualizado, ¿no? Uh-huh. Y está bueno, es interesante, está muy bien. Eso me acuerda que el otro día, imagínense que la semana pasada estaba volando de Nueva York a Miami y se me sentó al lado una mujer hermosísima en la silla de al lado. Pero lo más increíble es que la mujer, nunca me ha pasado una cosa así, abrió su computador, llevaba su Mac, lo abrió en la silla de al lado y era por el tema de las fotografías, y yo decía, esta mujer debe ser una modelo de Victoria's Secret o una cosa así, era de ese calibre de hermosura, y abrió el computador y empezó a ver fotos de ella. Estaba como revisando, había hecho como unos procesos de estudio fotográfico y estaba en ropa interior y miraba fotos de ella en ropa interior, y yo al lado decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y la mujer 1 hora revisando todas sus fotos de ropa interior, distinta ropa interior, por delante, por detrás, arriba, abajo, primeros planos, todo, y yo al lado mirando. Yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y obviamente mirando, pero sin ser obviamente obvio, ¿no? Entonces, pero bueno, era el tema, hasta eso es una selfie, ¿no? Venga y le dejo una foto. Y como mi autógrafo espiritual, pero es increíble, increíble, increíble. Oiga, usted debe tener millones de historias así. De aviones. Casi que era un capítulo del libro por viaje. No depende del viaje, porque hay viajes, todo depende. No era como tan programático. Lo que sí hacía siempre era, yo iba como poniendo los titulares de historias, porque todas son historias reales. ¿Todas parecerían anécdotas? Sí. Casi parábolas. Sí, de alguna manera sí, y había querido que fuera un mundo de microcontenidos, entonces no quería que ninguna historia fuera, yo vengo del mundo de la publicidad, que es un mundo de la síntesis, ¿no? Entonces no quería que ninguna historia, que fuera una historia completa, tuviera más de 3 o 4 páginas, que pudiera yo contar las historias como un buen spot de televisión que en 40 segundos cuenta una historia maravillosa y no necesito 2 horas para contarla. Entonces de alguna forma eran como 3, 4 páginas, y eso es lo que trataba de alguna forma de exigirme. Y entonces yo me ponía los titulares de esas historias y cuando me subía a un avión empezaba a trabajar, pero hay vuelos que pueden durar 15 horas, que puedo escribirme 2 o 3 o 1.5 o ninguna, pero por lo menos más tiempo. Hay vuelos que son de 2 horas, entonces la exigencia es distinta. Entonces no es que fuera tan programático, dependía de la duración de los vuelos. Y obviamente también depende de alguna manera, que creo que es muy importante. Hay días que uno se sube a un avión con una capacidad de abstracción absoluta, entonces uno se desconecta completamente y la mente sale volando. Entonces, eso creo que es muy valioso. Cuando uno está en un avión sin hablar con el vecino, escribe más. Uh-huh. Si nadie le hace preguntas, escribe muchísimo más. Y me demoré, Félix, que fueron casi 3 años y medio volando para llegar a escribir todo el libro Cortos 1. 3 años y pucho de viajes, pero con todo tipo de vuelos, ¿no? Hay vuelos cortos, hay vuelos muy largos. Todo sirve. Me voy a atrever a dañar una de las anécdotas. En el artículo está escrito mucho mejor. No sé si aparece en el Cortos 1.5, la del iPhone. Ese es Cortos y medio, claro. Eso fue en Cortos y medio porque ya fue la segunda parte del libro, ¿de acuerdo? Que es
Una historia muy especial y muy real. Juan Carlos escribió el libro Cortos en un BlackBerry, se promocionó el libro como el primer libro escrito en un BlackBerry y lo escribió el presidente de BlackBerry desde Canadá. Exactamente, me mandó una nota contándome que había leído el libro, que se le había hecho muy interesante y que le gustaría que en algún momento nos reuniéramos. Entonces yo le contesté muy emocionado, esto fue en Cortos y Medio, le contesté diciéndole que para mí era un gran honor que él me hubiera escrito y que claro, que lo que fuera, que en cualquier momento yo subía a Canadá sin ningún problema y nos reuníamos. Y a esa contestación que yo le di, me volvió nuevamente a contestar y me dice, ¿y qué hace el famoso escritor de un libro en un BlackBerry contestándome desde un iPhone? Porque yo había dejado escrito send from my iPhone, ¿no? ¿Se acuerda que siempre sale al final? Entonces yo dije, uy, la embarré. O sea, eso fue, mejor dicho, como en el lugar equivocado. Y dije, Dios mío, era un puro spot del lugar equivocado. Entonces me tocó contestarle y decirle que sí, que qué pena, pero que después de 3 años y medio escribiendo en BlackBerry, pues el BlackBerry ya había llegado a su fin y que entonces en ese momento tenía un iPhone. A las 2 semanas me llegó el nuevo modelo de BlackBerry a la casa. Y bueno, y le quité ya el send from my iPhone. No quiero que nadie sepa desde dónde escribo, si es de un iPhone, desde un BlackBerry, desde un Android, desde un Samsung o desde lo que sea. Como la historia de Daniel Samper Pisano, sí. Daniel Samper padre, no sé si la conoces. No. Cuando él empezó a recibir correos que todos decían enviado desde mi iPhone, enviado desde mi BlackBerry, él, que no tenía ninguno y los enviaba desde su computadora, se puso muy celoso y empezó a escribir, a tipear al final de sus correos, enviado desde mi dispositivo digital, con mis dedos. Está bueno, no la había leído esa historia. Está buena. Pero bueno, en el fondo la gran conclusión es que la vida es la gran inspiradora de las historias, ¿no? Si uno viviendo tiene muchas cosas por hacer y muchas cosas por aprender y muchas cosas por contar. Yo debería encontrar una forma de subrayar eso que usted acaba de decir porque está sustentando una cantidad de teorías de la comunicación y de la publicidad importantes a partir de eso, de la vida. Sí. Y sobre eso estoy fundamentando yo el podcast. Lo visualizo como algo totalmente distinto de la radio. Me muestro a mí mismo como soy en el podcast, cosa que no puedo hacer en la radio. Salgo por la calle, llamo a las personas y las trato como amigos, así sean el presidente de una multinacional. ¿Es multinacional o no es multinacional? ¿Donde yo trabajo? Ah, sí, claro. Esto se llama DDB, que es una de las agencias de publicidad más grandes del mundo. Es una compañía americana de publicidad muy grande. Es más, voy a contar una historia para que la sepa. DDB es la agencia que en los 50s creó a uno de los íconos o al ícono más importante de Colombia, Juan Valdés y su mula. Juan Valdés y su mula no se crearon ni en Medellín, ni en Pereira, ni en Manizales. Están creadas en Nueva York. Se creó en Nueva York y DDB Nueva York fue la oficina que creó Juan Valdés y su mula. O sea, la primera vez que Juan Valdés salió a caminar no fue por la Avenida del Poblado, fue por Madison Avenue, lo que es la vida, ¿no? Como Mad Men. Como Mad Men. Sí, señor. Estamos hablando hace 50 años, ¿no? Hace tanto. Para quien no lo sabía, Juan Valdés no es un personaje real, es un invento. Además hay un cargo, ¿no? Uno puede aspirar, bueno, uno no. Ahí cada determinado tiempo hacen un casting, una audición para escoger al nuevo Juan Valdés, que en realidad es un modelo. De acuerdo. Que asiste a los eventos y demás. ¿Y hay casting también para escoger a Conchita? Sabe que no sé, además el tema de vida de una mula y de Juan Valdés pues son distintos, ¿no? En su duración. Entonces creo que los castings no van al tiempo. No es por la pareja, sino cada uno va por su lado. De acuerdo, por su línea vital. Y ya que hablamos de la publicidad y de eso, puse una nota aquí que decía de becario a presidente. Sí. ¿Eso podría describirlo, Juan Carlos? Pues por lo menos lo que ha sido el proceso de la carrera, yo le diría que de alguna forma, sí, es un proceso como que mucha gente puede llegar a tener también. Yo comencé, cuando yo terminé la universidad con usted. Estudiamos juntos. Estudiamos juntos. Yo arranqué a hacer en su momento las prácticas en Colombia y comencé como practicante. Yo quería ser un creativo publicitario y comencé como practicante, pero practicante. No ganaba ni salario, no ganaba nada. Y estuve practicante y después de 6 meses haciendo la práctica me contrataron y ahí comencé una carrera, llegué a la presidencia de la compañía en
en Colombia después de muchos años, y después entonces pasé a la presidencia de Latinoamérica de la compañía, y después pasé a la presidencia en Estados Unidos, y ahora estoy dedicado a hacer todo lo que es Norteamérica y Latinoamérica y España. Es lo que estoy manejando en este momento con la compañía, con DB Mundial. Es una línea, esa es la línea, es una línea de, por lo menos, como dicen por ahí, me conozco muy bien el trabajo y la labor publicitaria, desde hacer un favor y traer un cable, hasta desarrollar una campaña, hasta tener una relación con un presidente de una compañía mundial, la línea completa de todo el proceso, ¿no? Y eso pues es valioso. Mire, ¿sí se conoce esto o no? ¿Está bebiendo qué es, café? Estoy tomándome un té en este momento. Un té en una taza. En Colombia mucha gente le dice pocillo. Algunas personas le dicen un mug porque tiene una imagen estampada que es la imagen de Santa Fe. Y estamos en una coyuntura bien bonita. Qué mejor día para hablar con Juan Carlos Ortiz que el día después de que Santa Fe gana el partido de ida de la final del fútbol profesional colombiano. Falta el de vuelta, que es donde puede coronarse campeón. De acuerdo. Y hay que estar con los pies en la tierra, como decía mi abuelita, porque obviamente acuérdese que existe un verbo que ya está aprobado por la Academia de la Lengua que se llama santafeciar. Y santafeciar significa lo absolutamente surrealista que puede suceder en la vida, ¿no? Porque es eso, Santa Fe. Todo es viable, todo puede pasar cuando Santa Fe juega. Entonces hay que mantener el silencio profundo y no tener ningún tipo de halo de triunfo exagerado, porque todo puede pasar. Pero muy felices sí estamos. ¿Cuándo se juega el segundo partido? Este domingo. Bueno, entonces... Estoy pensando en ir, estoy organizando todo para poder llegar allá y poder ir al estadio. Me encantaría poder estar en el estadio y sentir la emoción de salir campeones. Ojalá. Ojalá. Vamos a publicar esto entonces un día después, yo creo. Publiquémoslo un día después, cuando ya se sepa si Santa Fe es campeón o es subcampeón. El otro día ayer mandé un tuit después del partido que decía, y de verdad es porque el DIM, el Medellín, el DIM me cae muy bien, merece ser subcampeón. Sí, lo vi, merece ser subcampeón. Claro. No, estaba pensando como finales alternativos. Podríamos hacer un final de podcast diciendo, qué bien, felicitaciones Santa Fe campeón. Y un final diciendo, en caso de que no gane, ¿qué diría? En caso de que no gane, es un déjà vu, como dirían los franceses. Esto ya lo había visto. Esto ya lo había visto, esto ya lo había vivido, esto ya lo había sentido. Y suele pasar, por eso le digo que es santafeciar, todo puede pasar, pero esperemos que no sea algo ya visto, sino sea la opción de tener una estrella en la número 8, ¿no? Ojalá, sería maravilloso. Pero le voy a contar una historia muy importante. No sé si usted la conozca, pero la gente que es fanática del fútbol sí la debe conocer. Santa Fe, cuando salió campeón en 1975, que yo era un niño, pero me contaron esa historia. No recuerdo haber estado en esa final, pero supuestamente estuve. Santa Fe, su último partido antes de salir campeón, jugó en Medellín contra el Medellín y ganó 2-1, igual. Pero le voy a contar una historia que es más increíble. Ese juego que Santa Fe le ganó 2-1 al Medellín en Medellín y con el cual salió campeón en 1975, los 2 goles de Santa Fe fueron de un jugador que se llamaba Ernesto Díaz, famoso puntero derecho de Santa Fe, y Héctor Javier Céspedes, un mediocampista de Santa Fe. ¿Y sabe qué? Los 2 están muertos. Los 2 murieron. Que en paz descanse tanto Ernesto Díaz como Héctor Javier Céspedes. Una historia interesante, ¿no? Los 2. No, a ver qué pasa. Eso podría ser interesante. ¿Ya está preparando los trinos? Claro. No, pues no los estoy preparando. Esos me van brotando así dependiendo del momento, pero ojalá sería muy emocionante. Y me encanta esta final porque ha sido una final de rojos. Tiene un valor importante, ¿no? Tanto Santa Fe como Medellín son rojos. Entonces eso me ha gustado, una final roja. Tengo aquí en mis notas que no se me olvide hablar con Juan Carlos del Hall of Fame, del Hall de la Fama, porque usted está en el Hall de la Fama de la publicidad en los Estados Unidos. ¿Sigue siendo el único no estadounidense en el Hall de la Fama? Sí, todavía sigo ahí como con esa, no sé si se llamará unicidad o pionerismo del mundo latino, como quiera llamarlo, pero sí, sigo perteneciendo al Hall de la Fama como latino y todavía el único latino ahí, de acuerdo. Estos datos me parece que están como, no sé, como en un perfil de los que publican en la prensa, que creo que es importante decirlo para todas las personas que estén oyendo y que conozcan por primera vez de Juan Carlos y van a decir, ¿pero quién? ¿Pero qué? ¿Pero por qué? Pero aparte, a mí sí me dan ganas de preguntar chismes como, ¿esa ceremonia cómo fue? ¿Dónde fue? ¿Cómo
¿Cómo fue la cosa? Esta ceremonia se hace en Nueva York. Se hace en Nueva York, allá es donde se encuentra todo el sistema. Eso lo hace la asociación, se llama la AAF, el American Advertising Federation, la Federación Americana de Publicidad. Ellos son un gremio importante en este país y básicamente ellos son los que desarrollan y son los dueños del Hall de la Fama de la publicidad en Estados Unidos. Y ellos entonces son los que van eligiendo quiénes son sus candidatos, y todos los años, como pasa en el béisbol o como pasa en el básquet o como pasa en los deportes, también lo hacen en publicidad, y yo fui elegido, creo que fue en el 2008, miembro del Hall de la Fama de la publicidad, y bueno, eso me hizo sentir muy orgulloso, muy contento, muy positivo. Le tengo una buena suya que también esta es nueva, es fresquitica porque salió anunciada ayer. Sí, y es para el Festival de Cannes del 2015, el festival que viene el año entrante, el Festival de la Creatividad de Cannes, que es el festival de la creatividad más importante del mundo. Me invitaron a ser el presidente del jurado. Voy como presidente del jurado para Cannes 2015. Muy emocionante. Estoy muy contento, orgulloso, feliz. Y bueno, eso va a ser muy bueno. Y ese fue el motivo de la llamada, decir, bueno, ahora sí toco llamar a Juan Carlos, no dejemos pasar más el rato, porque, es decir, yo estoy acostumbrado a recibir noticias mayores suyas, pero esta, como que uno decía, pero no fue madre, Juan Carlos no conoce lo que significa la palabra techo. Ser presidente del jurado del Festival de Cannes, ¿eso significa, es para una categoría? Sí, eso tiene varias. El Festival de Cannes es un festival muy grande de la creatividad. ¿El de cine y el de publicidad están unidos o son separados? Primero cine, después viene la creatividad. La creatividad, publicidad es parte del de la creatividad. Okay. Aquí trabaja todo lo que es creatividad publicitaria, innovación. Son una cantidad de categorías importantes dentro del mundo de la creatividad, los contenidos, el marketing y la publicidad. Entonces, eso tiene varias categorías. Yo voy a presidir la categoría de outdoor. Outdoor es el nombre de la categoría, que puede ser más o menos como todo lo que es publicidad exterior, todo lo que sea exteriores. Y eso es básicamente, voy a liderar ese jurado. Todo lo que se hace en la calle. Todo lo que se hace en la calle, exactamente. Como normalmente este podcast, en los días en que no estoy entrevistando a alguien por teléfono, porque ya por teléfono no puedo. Eso sería outdoor, exactamente. Me ha dado curiosidad, yo creo que le he preguntado varias veces cosas similares sobre los idiomas porque me da mucha curiosidad. Una persona que trabaja con gente de tantas nacionalidades, porque usted tiene a cargo campañas para toda Latinoamérica, pero más aún debería decir Iberoamérica. Sí, con España dentro y Norteamérica también. Y Norteamérica. Incluye Estados Unidos y Canadá incluye angloparlante y francoparlante. Para trabajar en Estados Unidos y llegar a dirigir compañías así, pues es necesario hacerlo en inglés. Sí, claro, indudablemente. En el colegio usted aprendió un colegio de varios idiomas. ¿Cuál fue el otro idioma que aprendió aparte del castellano? Yo aprendí castellano, aprendí francés, aprendí inglés y aprendí algo de alemán. Yo estoy en una escuela, en un colegio en Colombia que se llamaba Helvecia, que es el colegio suizo. Para nosotros el primer idioma era castellano y el segundo era francés. Entonces, bueno, no hay lío con trabajar con la francofonía de Canadá. No, pues o sea, los quebecois usted sabe que tiene un acentico bien especial, ¿no? Uh-huh. Que ellos orgullosamente dicen que es el francés antiguo, pero de todos modos tiene un acento bien especial. Sí, un dejo, una musiquilla bien de acuerdo, de acuerdo. ¿Y con Brasil? Con Brasil he venido aprendiendo portugués. Eso ya desde hace unos 6, 7 años que he venido trabajando con Brasil, entonces he venido aprendiendo portugués. A mí me gustan mucho los idiomas, entonces me gusta mucho aprenderlos y meterme en la cultura de los países, entonces he venido aprendiendo portugués. ¿Portugal también está dentro del campo de acción del trabajo? En el campo de acción del trabajo lo hablo con más facilidad. En conversaciones ya más o menos tengo conversaciones en portugués y ya como diríamos los colombianos, ya me defiendo. No, pero digo, ¿y el país Portugal también está en...? Sí, Portugal hace parte del sistema iberoamericano para nosotros, que es España, Portugal, Latinoamérica. Uh-huh. Hay dos temas que me parece para mí son los temas importantes que quiero compartir con la gente que oye el podcast. Uno de esos temas, el cardumen. Algunas veces he dicho, tengo una duda y pido ayuda del cardumen. Tengo muy metida en la cabeza la teoría del cardumen, pero eso es invento suyo. Bueno, invento no, descubrimiento, descripción, más dicho, los derechos de autor al hablar del cardumen son de Juan Carlos Ortiz.
Mire, básicamente el cardumen más que es una observación de lo que sucede con el mundo hoy de la comunicación y más que el mundo de la comunicación es una observación del comportamiento humano actual basado en la misma naturaleza, que creo que a partir de eso y analizando eso genera una cantidad de teorías que son muy interesantes. ¿Y qué es el efecto cardumen? Yo lo llamo el efecto cardumen, es básicamente todos los cambios que hay en el comportamiento humano donde la gente ya hoy se comporta no de manera individual sino de manera mucho más colectiva y donde básicamente la gente se mueve como un cardumen. Ya la gente no cree en las decisiones de un líder absoluto que manda a decir esto, sino la gente básicamente está conectada e hiperconectada como un cardumen. Entonces lo voy a hacer el ejemplo muy sencillo, es imagínese un cardumen. Imagínenselo en el agua, maravilloso. Y usted ha visto cómo es el comportamiento de un cardumen. Están todos los peces y de repente los peces se mueven hacia la derecha, de repente los peces suben, mueven a la izquierda, pero ¿cómo se mueven? De manera absolutamente sincronizada. Y para ver ese movimiento del cardumen, ¿usted alguna vez ha visto que haya un líder, un pez líder que le diga a nosotros, hey muchachos, todos a la derecha, oye muchachos, ahora todos vamos a subir? No existe. No existe porque el comportamiento humano hoy está basado en que todos los factores de credibilidad, los más importantes, son lo que en inglés lo llaman el peer-to-peer, o sea, confías en la persona que tienes al lado, confías en tu amigo, confías en tus familiares, confías en cierta gente y si esa gente tiene la capacidad de moverse, tú te mueves con ellos, como funcionaría un cardumen y es movimiento por credibilidad y confianza. Entonces eso hace que un cardumen pueda llegar a una marca o pueda irse de una marca, pueda desplazarse hacia algo o pueda desplazarse de algo hacia otro lugar. Entonces la nueva forma de todo este mundo, de alguna forma esta plataforma digital ha generado que el comportamiento humano sea así como un movimiento de cardumen y la forma como nosotros en mercadeo y en publicidad tratamos de conectar las marcas con las personas es a través de un pensamiento de cómo nos metemos e influenciamos el cardumen, porque a un cardumen no se le pueden dar órdenes. El cardumen hay que influenciarlo desde adentro y eso marca la gran diferencia de la comunicación. Ya no es vertical, es totalmente intrahorizontal. Eso es muy bonito, muy bonito. A mí la verdad me ha hecho mucha mella y ha influido muchísimo en que yo decida, por ejemplo, trabajando en radio, hacer un podcast en el que pruebo lenguajes que no corresponden al lenguaje de la radio y empezar a trabajar en el nivel en el que los podcasters, como personas individuales sin una estación de radio, toman un micrófono, un teléfono móvil y empiezan a hablar con el mundo y a contarse sus cosas y empezamos a influenciarnos unos a otros. Y uno termina confiando en el podcaster que no está asociado a una marca de radio. Yo, por ejemplo, en España sigo las recomendaciones sobre Apple que me dice Emilcar, sí, pero no oigo a la cadena SER. Si ponen un anuncio en la cadena SER, lo tomaré como, ok, es un anuncio. Pero cuando sale Emilcar o Vinilo IPTT o qué sé yo, o cualquier persona a quien yo puedo llegar a conocer a través del podcast como persona, y me dice, mira, te recomiendo una aplicación que es buenísima porque funciona para tal y termino haciéndolo porque me lo sugirió un amigo. Sí, de acuerdo. Eso es muy cierto porque ha habido recientes investigaciones, muchas pues, y muchas recientes investigaciones han demostrado que los valores de confianza de la gente también han cambiado. Hoy la gente cree más en los amigos, cree más en los familiares y en los compañeros de trabajo que lo que cree en las instituciones, en los políticos, en los gobiernos, incluso en la misma publicidad tradicional. O sea, hay una cantidad de temas que antes eran vistos como unas piedras filosofales que han venido absolutamente disminuyendo su proceso de credibilidad y otros factores que eran prácticamente inexistentes porque eran minoritarios y se han convertido en los factores más importantes de credibilidad. Entonces, Bill Bernbach, que era el fundador de DDB, la compañía que manejo acá, tiene una frase maravillosa que decía que el medio más importante de todos, y lo dijo en los 50, o sea, un tipo supervisionario, el medio más importante del mundo es el boca a boca. Y esa es la esencia del cardumen, es el boca a boca. Porque cuando usted le dice algo de boca a boca a alguien y dice, crean esto, miren esto tan maravilloso que me gustó, y usted cree en eso, se está generando una cadena de confianza. Y la cadena de confianza es la realidad, sobre todo lo que hacemos nosotros como comunicación, y es conectar con gente, gente con gente. Y cómo conectamos gente con gente a través de marcas también. Entonces, es muy interesante ese tema. Los cambios de confianza y credibilidad también han tenido afección de manera importante. Y hay mucha gente que ha reemplazado el consumo de radio por podcast y creo yo que parte de lo importante en eso
ha sido que cuando sigues a un podcast estás siguiendo a una persona. De acuerdo. Pero mucha gente dentro del podcasting, se pregunta, ¿y cómo monetizo yo? ¿Puedo vender publicidad? Yo tengo la curiosidad y estoy creyendo que en el momento en el que los podcasts se llenen de publicidad dejarían de tener la misma gracia que tienen como podcast. Entonces quizás funcionan como influenciadores, pero no como valla publicitaria. Mire, yo tengo una teoría de la publicidad que es la siguiente y es, yo no creo ni me gusta la publicidad que parece publicidad. A mí me gusta la publicidad que parece vida, no que parece publicidad. La que parece publicidad inmediatamente le huyo, me escapo. Entonces, eso tiene que ver también con el tipo de tema que tiene que usted involucrar en su podcasting. Porque obviamente si usted va a poner publicidad típica, clásica, inmediatamente va a destruir los valores de credibilidad de su podcast. Es muy interesante pensar cómo usted puede involucrar o cuál es el propósito del podcast con las marcas, porque tiene que tener un mismo valor de credibilidad para no perder su esencia, si no estaría totalmente equivocado, estaría casi como fingiendo. Y ahí siento yo que ha funcionado de manera muy importante la casi religión de los fanboys. Hay un montón de contenido hablando sobre Apple que Apple no paga. Claro, porque lo lleva la gente. Hay otra cosa que yo creo mucho hoy en el mundo con lo que usted está diciendo es, para mí ya la gente no es el objetivo, no es el final de la comunicación, como lo era antes. Antes era, nos vamos a dirigir a este tipo de gente. Entonces uno decía, la gente es el final de la comunicación. Para mí ahora la gente es el principio de la comunicación, porque es la que toma la comunicación y la va a llevar. Eso es credibilidad. La comunicación comienza con las personas. Exactamente. No es la punta final de el que recibe. Exactamente. En otras palabras, el receptor es el comienzo. Aún nos queda mucho por conversar con Juan Carlos Ortiz y en el próximo episodio vamos a hablar de los ciegos, de la teoría de Juan Carlos sobre comparto, luego existo, la tecnología y el contenido. Juan Carlos dice, la tecnología sin contenido no es nada. Vamos a hablar también de su encuentro con Steve Jobs y de un concepto de la vida muy interesante que se trata de luchar contra la gravedad. Vienen cosas muy interesantes en el siguiente episodio especial de El siglo XXI es hoy. Soy Félix, puedes escribirme por Twitter a @locutorco y a Juan Carlos a @JuanCarlosOrtiz. Capítulo 2 de esta serie muy corta de conversación con Juan Carlos Ortiz, presidente de la compañía de publicidad DDB para todas las Américas, España y Portugal. Continuamos con la conversación con Juan Carlos Ortiz. Advertencia, este podcast contiene fuerte acento bogotano. Para mí ya la gente no es el objetivo, no es el final de la comunicación, como lo era antes. Antes era, nos vamos a dirigir a este tipo de gente. Entonces uno decía, la gente es el final de la comunicación. Para mí ahora la gente es el principio de la comunicación, porque es la que toma la comunicación y la va a llevar. Eso es credibilidad. La comunicación comienza con las personas. Exactamente. No es la punta final de el que recibe. Exactamente. En otras palabras, el receptor es el comienzo. ¿Te acuerdas las teorías que teníamos hace rato de todos estos temas de la manipulación? Y cuando leíamos la teoría crítica alemana y Matelart y leíamos, no, ahora simplemente la gente, el receptor es el principio. La gente es el principio de la comunicación. Yo me siento muy contento haciendo podcast, básicamente porque siento que es el punto, el medio en el que más florece eso. Porque además está cargado de humanidad, una humanidad que no existe en Twitter, por ejemplo, o en los blogs, porque hay una voz humana y la voz logra generar mucha más confianza que lo que logra generar un texto escrito, digo. Y hay otra cosa que me ha llamado mucho la atención y que voy al último de los temas que tenía como planeados y pensados que conversáramos. Y es que en el podcasting hay una democratización en el sentido en el que no tienes que tener una licencia del Estado para poder hablar con la gente, para poder hablar en público, como pasa con la radio. No necesitas tener una inversión ultramillonaria, como pasa con la radio. Necesitas tener una conexión a Internet, muy fácil de pagar para una persona, y necesitas tener un smartphone o algo parecido.
Sí. Eso lo democratiza mucho. Pero además hay un nivel de democracia más allá, y es que en un medio que no es YouTube, que de alguna manera se parece, pero no es YouTube, sino que está solamente en audio, automáticamente todos somos iguales, por ejemplo, por raza, por edad, por nacionalidad, que se va a notar muchas veces en el acento, pero a veces alguien puede tener acento de un país y no tener necesariamente la nacionalidad de ese país. Y también es muy democrático porque aquí videntes e invidentes somos exactamente iguales. Y una parte muy importante del público del podcasting es invidente, porque por primera vez hay un medio que le permite encontrar un espacio a los invidentes que antes en los medios masivos no encontraban, porque pues no es mercado, no hay cómo hacer un programa de radio exclusivamente para invidentes, porque yo necesito tener un programa de radio que esté dirigido a 2 millones de personas y no a ¿cuántos son los invidentes en tu país? Bueno, pues aquí no se trata de los invidentes de un país, sino de un habla. Todos los invidentes hispanohablantes. Y por eso sé que en este momento nos están escuchando personas con dificultades de visión de diferentes niveles en España, en México, en Argentina, en Bolivia, en Costa Rica, en los Estados Unidos y en todas partes. Tengo entendido, Juan Carlos, que usted tiene un interés sobre la ceguera y sobre las personas que no pueden ver. Sí, nosotros básicamente hemos venido trabajando con una fundación que es inglesa mexicana y es una fundación muy, muy interesante que viene trabajando de una forma inteligente de cómo replantear el concepto de lo que es el talento humano laboral. Esta fundación se llama Ojos que Sienten y la lidera una mujer que se llama Gina Vanedoch. Y lo que hemos venido es trabajando con ella, toda la estrategia y todo el trabajo ha sido tremendamente inspirador de ver cómo las personas que uno cree que de una forma normal son invidentes porque no tienen la capacidad, tienen una incapacidad. Resulta que la verdadera incapacidad es la forma como nosotros pensamos las cosas. Creemos que un invidente es invidente porque no ve, y resulta que los invidentes tienen unas capacidades superiores a una persona que ve porque han desarrollado otro tipo de sensibilidades. Entonces lo que hemos venido haciendo, por ejemplo, con esta fundación es muy interesante. Hemos venido insertando personas que tienen estos procesos de no ver, de no poder ver, de ser invidentes, y los hemos insertado en varias agencias en el mundo. Y usted no se imagina la capacidad conceptual, por ejemplo, que traen. Es increíble. O sea, tienen unas sensibilidades desde otra perspectiva que son muy interesantes. Y en el fondo el trabajo creativo es abordar las cosas desde una manera distinta y trae una frescura increíble. Entonces, ha sido una línea muy importante de aprendizaje, yo llamaría. Todo esto que venimos haciendo con la fundación y cómo hemos empezado a insertar talentos en las áreas creativas y de planificación estratégica invidentes, que nos demuestra todos los días que la ceguera es la de uno, ¿no? y cómo esto se puede convertir en un tema y se convierte en un tema realmente inspirador, muy inspirador. Es decir, ¿los ciegos están trabajando en las agencias de publicidad? Hemos llevado varias TDBs en distintos lugares del mundo. Hemos contratado por medio de esta fundación ciegos para empezar a mirar cómo es su trabajo y cómo es su capacidad en la perspectiva de la creación y de la planificación. Y ha sido muy, muy interesante. Muy. Vale, pues muchas gracias por eso. Y lo digo en nombre de un montón de gente con la que me he relacionado a partir del podcasting, porque antes de eso, la verdad, yo no era sensible a este tema. Hasta que me encontré con que había gente que me escribía una carta, un simple tweet, agradeciéndome por haber descrito la ciudad en la que vivo, mientras estoy hablando de un tema tecnológico, haberle puesto humanidad a una información que yo originalmente pensaba, aquí lo importante es hablar de una aplicación, y no necesariamente. La aplicación al final termina siendo un pretexto para establecer un contacto. Interesante. Realmente es algo de lo que uno aprende increíble, porque realmente los paradigmas los lleva uno por dentro, ¿no? Y los paradigmas socialmente son muy fuertes. Y definitivamente este tipo de, llamémoslo, de exploración y de formas novedosas de buscar modelos novedosos abren la mente de una manera increíble. Buscar modelos novedosos. Bueno, eso debe ser un nunca acabar, ¿no? No, eso es todos los días de la vida. El primer modelo de la vida es cómo estar vivo. Sí, es un buen modelo novedor. Eso es el día a día, porque finalmente el trabajo creativo es eso, es estar siempre buscando frescura, de alguna forma conectar
conectividad con las personas, y además porque parte uno de la teoría que la gente ya en automático no ve lo que ya conoce porque ya le aburre. Entonces es como esa lucha constante, es como yo lo llamo la lucha contra la gravedad. ¿Contra la gravedad? Sí, claro, es la lucha contra la gravedad, porque la gravedad siempre de alguna forma todo lo tira hacia abajo y la lucha de uno es hacia arriba. Y finalmente nuestra vida es como la lucha contra la gravedad, ¿no? Porque nacemos y empezamos a crecer, es hacia arriba, la gravedad es hacia abajo. Queremos crecer espiritualmente, queremos crecer profesionalmente, queremos marcar diferencia, entonces todo luchando hacia arriba y la gravedad tira hacia abajo. Pero eso es lo que es muy interesante como concepto de la vida, y es que tenemos un tiempo para luchar contra la gravedad. ¡Qué bonito! Después vamos a volver a bajar y terminamos enterrados por debajo de la gravedad, o sea, en el hueco mayor. Pero no importa, durante el tiempo que estamos vivos, la actitud tiene que ser una lucha contra la gravedad constante. ¡Qué bonito eso! Oye, usted me enseña vainas chéveres, vainas bacanas. Estoy hablando en bogotano, ya me descaré para hablar bogotano. Normalmente intento hablar en neutral, por lo menos en términos, para que se comprendan en todas partes. Más suizo, más neutral. En estos días he estado teniendo una charla con muchas personas acerca del término latino. En algunas partes en España dicen, es que esto está en español latino. Y yo decía, pero luego no es... ¿Todo el español no es latino? ¿No proviene del latín? Sí, ¿es español griego o qué? Sí, pero cuando uno dice español americano, dicen, no, pero español americano, como que a muchas personas les parecería que eso más bien es inglés. Que si alguien está hablando en americano, está hablando en inglés. Podría decir español sudaca. Español sudaca o español panchito, para diferenciar el del vos. Será sudaca y el del tú será panchito. El mexicano. Bueno, eso lo digo por reír. ¿Y a qué venía esto? Ya me dispersé. Estábamos hablando de lo que representaba todo este tema de la vida, de siempre tratar de buscar modelos novedosos y trabajar y luchar por ellos, ¿no? Yo por algún lado llegué a lo del español latino, pero sí, ¿por qué llegué ahí? Ya se me olvidó. De repente porque usted es latino. Sí, yo soy latino. De repente porque somos latinos. Puede ser, y los españoles también. En DDB los españoles son latinos. Claro, los consideramos como parte del mundo latino. Primero son los latinos de Europa y segundo, algo en lo cual creo fervientemente, y usted lo ha dicho hace un rato, es yo ya no creo en la comunicación geográfica, creo en la comunicación como un factor cultural. Entonces no es que usted se comunique hoy por hoy con colombianos dentro de Colombia, usted se conecta con gente que tiene intereses culturales semejantes. Entonces si está en España o si está en Argentina o si está en Estados Unidos o si está geográfico, usted tiene intereses culturales. Ya me acordé por qué llegué ahí, porque le iba a preguntar, Juan Carlos, ¿usted dónde está? ¿Y usted nunca ha visto? Yo ando en este momento, acabo de llegar a Miami, estoy en Miami en este momento. ¿Su oficina ahí donde está Homero Simpson? Sí. Hablando por teléfono en toalla. Es correcto, mire. ¿Y Simpson está ahí por gusto personal o porque hay alguna relación? Me encanta Homero, se me hace un ser inspirador, maravillosamente inspirador. Homer, dicen en España. Pero entonces lo último que le iba a decir antes, para que no se me olvide, es volviendo al cardumen, Félix, y volviendo al tema de geografías y culturas. Usted nunca va a ver un cardumen que se mueva dentro de el espacio marítimo de Colombia. O un cardumen que se mueva porque está dentro de Puerto Rico. Un cardumen se mueve y no tiene geografías. Se mueve por credibilidades, que en este caso para mí son todos los factores de cultura. Y eso es algo que no hay que olvidar, ¿no? Cada vez las geografías se derrumban más en nuestros procesos y cada vez las culturas afloran. Y ahora sí, este era Homero. Estamos viendo a Homero en la oficina de Juan Carlos en Miami. ¿Miami será la capital del mundo hispano algún día o no? No sé, yo le diría que no sé. Miami tiene Miami es una ciudad que ha tenido un cambio muy grande. Por ejemplo, desde la perspectiva de colombianos, hay muchos colombianos viviendo en Miami, hay muchos colombianos viviendo en Nueva York también. Pero Miami sí ha asumido un rol, se lo consideraban como la capital de Latinoamérica, ¿no? Decían eso, como un rol de una capital latina, que efectivamente lo tiene, pero últimamente Miami se ha globalizado mucho más con todo este desarrollo del Art Basel y todas estas cosas que han venido pasando a nivel cultural y artístico, hay un proceso emergente inmenso en Miami. Entonces yo le diría que hay, por ejemplo, mucha gente en Nueva York se desplaza a lo que llaman los pájaros de la nieve, los snowbirds, se desplazan a Miami durante casi un porcentaje muy alto del invierno, viven acá, entonces hay una gran influencia neoyorquina, hay también una gran influencia ahora europea, mucha gente viniendo de España, de Francia,
importantísima también. Entonces, creo que se ha venido gestando como una especie de licuadora más global, lo cual es muy interesante, sin obviamente perder el factor latino que le da un valor especial a la ciudad, ¿no? O sea, San Francisco puede ser a Asia lo que Miami puede ser hacia el mundo latinoamericano. Y Nueva York sí, obviamente, pues tiene esa licuadora absolutamente global que puede ser lo que San Francisco es Asia o lo que Miami puede ser hacia Latinoamérica, Nueva York es el mundo, ¿no? Pero seguimos con los Estados Unidos en el centro de la globalización, de la globalidad, a no ser que todo cambie como se imagina mucha gente hacia China. No, yo creo que nunca hay un polo central único. Yo creo que así como el cardumen se mueve, también se mueven esos procesos, ¿no? Indudablemente lo que pasa es que en nuestro negocio Estados Unidos tiene un valor demasiado inmenso. O sea, por ejemplo, lo que son la inversión publicitaria del mundo, casi el 50% se mueve dentro de Estados Unidos. Es una cosa inmensa. Pero no creo que tenga que haber necesariamente un solo centro ni un solo pivot. Creo que el factor tiene una capacidad de movilización. Pero el otro tema también de Estados Unidos es la tecnología. Usted sabe que el mundo de hoy es esa mezcla de contenidos y tecnología. Para mí es ese matrimonio ideal. Pero la tecnología hoy, lo que es Estados Unidos, realmente es un factor de liderazgo inmenso. O sea, aquí está todas las plataformas, los Googles, los Facebook, los Twitters, los Apples y obviamente el Silicon Valley, donde salen emergentes miles de compañías. Entonces eso le da un valor también. Yo nomino que todo ese valor tecnológico es el nuevo American Dream. El nuevo sueño americano está ahí y están pasando muchas cosas que son unos impulsadores muy grandes de nuestro negocio en términos de estar adelante del negocio de la publicidad, el mercadeo, la comunicación y los contenidos. Oiga, hay dos cosas ahí importantes, tecnología y contenido. Es que me parece eso súper bonito, súper clave. La tecnología no es nada sin el contenido y el contenido no es nada sin la tecnología. ¿Más o menos lo entiendo? Yo le diría que es lo siguiente, mire, yo como vengo del área creativa, mi teoría es que la tecnología sin contenido no es nada. Usted no hace una gran campaña porque está usando Twitter o Facebook. Si no tiene un contenido que mueva a la gente y que la gente quiera compartir, usted está absolutamente paralizado. No va a suceder absolutamente nada. El contenido es el motor, es el factor que hace que la gente comparta. Mi mantra en la vida es comparto, luego existo. Y creo que eso es vital para lo que está sucediendo con el mundo. Entonces, definitivamente el contenido hace que la tecnología sea atractiva y pueda expandir, pero si no hay un contenido no hay expansión per se. Entonces, el otro día alguien me preguntaba y me acordé, acuérdese de un escritor antioqueño colombiano que leíamos mucho en la universidad y sigue siendo uno de mis escritores favoritos en la época del nadaísmo, que se llamaba Gonzalo Arango. Y Gonzalo Arango, una vez le preguntaban que para él, ¿qué era más importante? Era referente al amor. Y esto es como una analogía que yo hago con esa historia de Gonzalo Arango con el amor. Le preguntaban a Gonzalo Arango, ¿qué es más importante para usted? ¿El cuerpo o el espíritu? En otras palabras, me preguntarían lo mismo a mí, ¿qué es más importante? ¿La tecnología o el contenido? Y Gonzalo Arango contestó a esa pregunta maravillosa que era más importante si el cuerpo, o sea, la carne o el espíritu. Él dijo, las dos, pero en la cama. Entonces yo creo que es lo mismo, ¿qué es más importante, la tecnología o el contenido? Son las dos, porque ese matrimonio es el que genera el poder, pero en la cama. O sea, ¿cómo se llama? En el matrimonio, en la cama, en el lecho pasional. Entonces yo le diría que ¿cuál es más importante, la tecnología o el contenido? Las dos, pero en el lecho pasional. Las dos, pero en la cama y con una actitud, una acción dinámica, porque eso es un movimiento constante. Entonces, esa sería una respuesta inspirada en Gonzalo Arango. Escritor nadaísta colombiano. Y la última era Jobs. ¿Cómo fue el encuentro con Steve Jobs? Pero eso fue hace ya un rato. Eso fue en California, cuando Steve Jobs estaba en la junta. Cuando él vendió una compañía de Disney que se llamaba Pixar, que era una compañía de animación. Y entonces él estaba en Apple y obviamente era miembro de la junta de Disney, al Pixar a ser parte de Disney. Y estábamos un día presentando una campaña allá y estábamos en una presentación y él entró, nadie estaba esperando que entrara y entró. Y básicamente ya habíamos presentado la idea y él entró y pidió volver a ver la idea. Entonces
yo tuve un pequeño momento de reflexión profunda o de dicotomía, si lo quiere llamar. Y era, ¿qué hago? O sea, lo saludo y le doy la mano y le digo que se me hace un personaje inspirador o vuelvo o le presento. Entonces, finalmente me entró el proceso de profesionalismo y le presentamos la idea a él y no le pude hacer como el saludo que esperaba hacerle, ¿no? Es como cuando Homero Simpson se acuerda que está pensando entre la barriga y el cerebro y la cámara sube la cabeza y baja el estómago, la cabeza, estómago, cabeza, estómago y no sabe con cuál de las dos decidirse. Me pasó algo similar, es o le doy la mano o le presento. Finalmente le presenté. Finalmente le contó la idea y la probó. Dijo, me acuerdo mucho que hizo un comentario y pidió que basado en ese comentario reflexionáramos con ese comentario para ver cómo podíamos adaptarlo a la idea. Y nunca lo volvimos a ver más. Y dijo, one more thing. Él salió y nosotros nos quedamos con todo el equipo interno de la compañía. Qué bacano, qué bonitas historias. Creo que es suficiente. Hemos charlado una hora. Para las historias, léanse cortos, no mentiras. Sí, cortos. Está disponible en plataformas electrónicas, en iTunes, en Amazon. Yo lo compré, la primera vez lo compré en el Smashwords. Sí, smashwords.com, de acuerdo. Ese fue el primero, ¿no? Sí, ese fue el primero que salió. Y después salió en iBook y en Kindle de Amazon. Y en el de las librerías que se llama Nook. Nook, sí, también. Sí, lo recomiendo. La lectura digital es interesante, me gusta. Cortos y medio. Muchas anécdotas, muchas historias de Juan Carlos Ortiz contadas de forma corta. Es facilísimo y además es bonito. Leerlo y continuar la lectura es de las cosas más bonitas en ese libro. Los capítulos cortos, es bellísimo. Es literatura del siglo XXI, pienso yo. A mí me gustó mucho. Yo no sé si yo le mandé eso, pero después del lanzamiento de cortos, como al mes o algo así, la revista Forbes sacó un artículo que hicieron como 2 páginas a ese libro, en su momento que traía toda esta novedad. Y lo denominaron y me emocionó mucho. Lo llamaron, en inglés se llama Shorts. Y lo llamaron Shorts, el libro postmoderno. Y se me hizo maravilloso. O sea, me sentí, pues obviamente, recontraquete emocionado de esa descripción. Fue una descripción muy inspiradora. Demasiado. Porque además se me había olvidado contar que se consigue el libro en inglés y en español. De acuerdo. Pues gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. No, Félix, un placer verlo. O escucharlo, perdón, o oírlo, o verlo también, obviamente, volviendo al tema de ojos que sienten. Entonces, suerte por allá y esperemos que Santa Fe, cuando usted saque este post, que va a ser la otra semana, espero que Santa Fe ya sea campeón. Saludos a Bogotá, a Colombia y a todo el mundo. Al mundo. Gracias, Juan Carlos. Un abrazo. Y muchas gracias porque sacar una hora de una persona tan ocupada como usted para conversar así me parece algo muy valioso. Muchas gracias. A usted, muchas gracias por todo y un abrazote, ¿no? Gracias. Suerte, chao. Saludos de Homero. Homero Simpson, Homer. Don't. Chao, cuelgo. Cuelgo, chao, gracias. Muchas gracias por compartir esta charla, esta plática, como dicen los mexicanos, esta conversación. Espero que te haya parecido entretenida. Soy Félix, estoy en Twitter como @locutorco y Juan Carlos está en Twitter como @JuanCarlosOrtiz. Un abrazo, hasta pronto.